Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, algo que ha generado una oleada de especulaciones y sobre todo, mucha curiosidad. Sí, estamos hablando de uno de los actores turcos más queridos y deseados del momento, Can Yaman. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué está pasando realmente en su vida amorosa? Específicamente, ¿qué hay de cierto en los rumores sobre el fin de su relación con Demet Özdemir? Prepárense porque hoy vamos a desgranar todo lo que se sabe, romperemos ese silencio y les traeremos la información más relevante. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empecemos. Can Yaman, ese nombre que evoca pasiones, éxitos y por supuesto, un torbellino de noticias que capturan nuestra atención. Desde que saltó a la fama internacional, cada paso que da, cada gesto, cada declaración, es analizado al milímetro por sus fans y la prensa. Y es que este actor con su carisma arrollador y su evidente talento, ha sabido conquistar corazones en todo el mundo. Pero cuando hablamos de Can Yaman, inevitablemente uno de los nombres que surge con fuerza es el de Demet Özdemir, su coprotagonista en la exitosa serie Erkencikus. La química entre ellos en pantalla era innegable, tan palpable que traspasó la ficción y se convirtió en un romance en la vida real que cautivó a millones. ¿Recuerdan esa época, verdad? Cada publicación, cada encuentro, cada mirada entre ellos era noticia. La pareja se convirtió en una de las más mediáticas y queridas de Turquía, y su relación parecía sólida, un cuento de hadas moderno. Sus seguidores, a quienes cariñosamente llamamos shippeadores, vivieron intensamente cada etapa de su noviazgo, celebrando cada instante de felicidad que compartían en redes sociales. Las fotos juntos, los viajes, las menciones cariñosas en entrevistas, todo alimentaba la ilusión de que esta pareja estaba destinada a durar. Se les veía cómplices, enamorados, y muchos soñaban con verlos dar el siguiente paso, quizás una boda, una familia. La conexión que transmitían era tan genuina que era difícil imaginar que algo pudiera separarlos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la calma puede ser solo un preludio de la tormenta. Poco a poco empezaron a surgir los primeros rumores, las primeras sombras de duda. Las apariciones juntos se volvieron menos frecuentes, las publicaciones en redes sociales se espaciaron y empezaron a circular versiones sobre posibles distanciamientos. Al principio eran solo susurros, comentarios en foros y comentarios de fans, pero con el tiempo estos rumores se hicieron más insistentes, más concretos. La prensa del corazón, siempre al acecho, comenzó a indagar más a fondo, buscando confirmación o desmentido. Y fue ahí, en medio de esta marea de especulaciones, donde el silencio de Can Yaman se hizo particularmente notable. El actor, acostumbrado a ser un libro abierto para sus seguidores, se volvió más reservado. Las entrevistas se volvieron más cautelosas, y cuando se le preguntaba directamente sobre Demet, sus respuestas eran ambiguas, evasivas. Esto, por supuesto, solo avivó más las llamas de la curiosidad. ¿Estaba en silencio porque no quería confirmar lo que era evidente? ¿O acaso estaba esperando el momento adecuado para aclarar las cosas? Las teorías se multiplicaban. Algunos decían que la distancia, los compromisos profesionales de ambos, especialmente los de Can Yaman con sus proyectos en Italia, habían jugado en contra de la relación. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables, a que las presiones de la fama habían sido demasiado para ellos. Y no faltaron quienes especularon sobre supuestas infidelidades o celos, aunque estos últimos rumores carecían de pruebas sólidas y se basaban más en la imaginación colectiva. El punto de inflexión llegó cuando las redes sociales de ambos dejaron de reflejar la unión que antes mostraban. Las fotos juntos desaparecieron, las interacciones públicas se redujeron al mínimo. Y en el mundo digital, esto a menudo se traduce en una ruptura sentimental. Los fans más observadores notaron la ausencia de likes mutuos, de comentarios, de etiquetas en publicaciones. Cada detalle era analizado como una pieza de un rompecabezas, y el resultado final apuntaba en una sola dirección: el fin de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Lo realmente intrigante de este caso es cómo la noticia, o más bien la falta de ella, generó tanto debate. Can Yaman es un maestro en mantener el misterio, y en este caso, su estrategia de silencio fue, paradójicamente, la que más alimentó la conversación.
La gente quería escuchar de él directamente. Querían una confirmación, un adiós o un hasta luego claro y contundente. Y es que, seamos sinceros, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en un fenómeno. No era solo una pareja de actores, era una historia que muchos querían creer, un símbolo de amor apasionado en un mundo que a veces parece carecer de él. Por eso su posible fin resonó tan fuerte en sus seguidores. Era como si una parte de esa ilusión compartida se estuviera desmoronando. Ahora bien, ¿qué sabemos con certeza? Durante un tiempo ambos mantuvieron un hermetismo casi total. Sin embargo, la presión mediática y la insistencia de los fans son fuerzas poderosas. Poco a poco empezaron a filtrarse algunas informaciones, a través de fuentes cercanas, de declaraciones indirectas, o de gestos sutiles que no pasaron desapercibidos. En un momento dado, Can Yaman, ante la avalancha de preguntas y especulaciones, finalmente rompió su silencio de forma más o menos directa. Y sus palabras, aunque breves, fueron reveladoras. Se habló de un distanciamiento, de que las cosas habían cambiado, de que cada uno estaba tomando su propio camino. No fue una declaración grandilocuente ni un comunicado oficial, pero fue lo suficientemente clara como para confirmar lo que muchos ya sospechaban. Es importante entender que en el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo están sometidas a una presión extrema. La distancia, las agendas apretadas, los celos profesionales, la constante exposición mediática, todo ello puede desgastar incluso a las parejas más sólidas. Y en el caso de Can Yaman, su creciente popularidad internacional, sus proyectos en el extranjero, sobre todo en Italia, donde se ha convertido en una auténtica estrella, seguramente han complicado las cosas. Además, recordemos que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir comenzó en medio de la locura que generó Erkenci. El éxito de la serie fue tal que creó un aura de fantasía alrededor de ellos. Quizás, una vez que la presión de esa fantasía se disipó, o cuando la realidad de sus vidas individuales se impuso, la dinámica de la relación cambió. Las declaraciones de Can Yaman, aunque escuetas, transmitieron un mensaje de respeto hacia Demet y un reconocimiento de que la relación, tal como existía, ya no era viable. Se habló de la necesidad de enfocarse en sus carreras, de que la distancia geográfica y las exigencias de sus respectivos proyectos profesionales habían hecho imposible mantener la relación a flote. No hubo reproches, no hubo acusaciones, solo la constatación de una realidad. Y es que al final del día, por muy famosos y admirados que sean, Can Yaman y Demet Özdemir son personas con sus propias vidas, sus propios sueños y sus propias dificultades. Las redes sociales a menudo nos dan una visión idealizada de sus vidas, pero la realidad es mucho más compleja. El fin con Demet Özdemir, como muchos lo han llamado, no fue un evento dramático anunciado a los cuatro vientos. Fue más bien un proceso, una evolución. Un proceso de darse cuenta de que los caminos se separaban, de que las circunstancias habían cambiado y de que quizás, lo mejor para ambos era seguir adelante por separado. Can Yaman, con su característica forma de ser, parece haber abordado la situación con madurez. En lugar de entrar en detalles escabrosos o alimentar el morbo, prefirió mantener un perfil bajo y dejar que el tiempo hablara por sí solo. Su silencio, como decíamos, fue interpretado de mil maneras, pero al final, sus escasas declaraciones sirvieron para poner un punto final a las especulaciones más salvajes. Lo que queda claro es que el impacto de esta relación y su eventual fin ha sido considerable en el fandom. Muchos seguidores se sentían parte de esa historia de amor y su desenlace les ha generado una cierta decepción o tristeza. Sin embargo, también es una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la influencia de la fama y la importancia de la comunicación, incluso en el silencio. Y es que Can Yaman no es solo un actor, es un fenómeno cultural. Su carisma, su energía, su impacto en las redes sociales y en la industria del entretenimiento son innegables. Por eso cada aspecto de su vida, incluidas sus relaciones personales, genera tanto interés. Así que, para resumir lo que hemos desentrañado hoy, sí parece que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha llegado a su fin. Aunque no hubo un comunicado oficial espectacular, las declaraciones de Can Yaman y la ausencia de señales de unión en sus vidas públicas confirman un distanciamiento. Las razones, como suele suceder, son multifacéticas, probablemente una combinación de agendas apretadas, distancia geográfica y las presiones inherentes a la vida en el ojo público. Can Yaman ha roto el silencio de forma sutil, reconociendo que las cosas han cambiado y que cada uno sigue su propio camino.
Ha sido un viaje fascinante desgranar esta historia, ¿verdad? Espero que esta información les haya resultado tan intrigante y clarificadora como a mí. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Can Yaman y de Method Demir? ¿Les sorprendió su separación? ¿Creen que la fama juega un papel importante en las rupturas de parejas de celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les gusta el tipo de contenido que creamos, no olviden darle a ese botón de me gusta, que tanto nos ayuda a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman o simplemente les interese el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles las noticias más interesantes del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.